Bien, hermanos, vamos a elevar entonces nuestra oración al Señor pidiendo su dirección y su guía. Padre amado, delante de ti estamos hoy en tu día santo, el día del Señor, el día que el Señor ha hecho para que lo apartemos para Él, para que lo adoremos, para que descansemos de todo trabajo secular. Este es tu día, Señor. Gracias por cada hermano que está hoy aquí en la iglesia local, amigo, y aquellos que vienen en camino. Pedimos, Señor, los traigas en tu paz, tu bendición. Señor, pido tu dirección en el día de hoy para que dirijas mis pasos, Señor, para que me dirijas en esta enseñanza a través del Santo Espíritu y mostrar que esta doctrina que veremos el día de hoy es una doctrina que está fundamentada en la Escritura y no en los hombres, ya que esta doctrina es negada por muchos círculos cristianos. Veremos a la luz de la palabra que es una doctrina bíblica que los santos hombres del Señor han defendido. Pido tu dirección y que el corazón de mis hermanos esté muy atento, orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Llegamos pues al estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Iglesia columna y sostén de la verdad. Hoy estaremos viendo el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Les pido graben muy bien esta imagen. Si logran grabar esta imagen en sus mentes, entenderán mucho mejor la doctrina de la perseverancia. Allí vemos una mano grande, traspasada en su costado, es la mano de Cristo, sosteniendo una mano pequeña. La doctrina de la perseverancia de los santos es esto: es Dios el que nos sostiene. Perseveramos no para ser salvos, perseveramos porque somos salvos. Es el Señor el que nos sostiene, nosotros no somos los que nos agarramos de su mano. Grábela porque la vamos a necesitar para entender esta doctrina de la perseverancia de los santos. Vamos a recordar rápidamente algunas de las cosas que hemos estudiado, principales temas de la Biblia. Bibliología, el estudio de la Biblia, capítulo 1. Teología propia, el estudio de Dios, capítulo 2, 3, 4 y 5. Antropología, el estudio del hombre, capítulo 6. Cristología, el estudio de Cristo, capítulo 8. Soteriología, el estudio de la salvación, capítulo 7 y 9 al 21. Eclesiología, el estudio de la iglesia, capítulos 22, 26 al 30. Y la escatología, el estudio de las últimas cosas, que va en los capítulos 31 y 32. Recordemos brevemente todo lo que hemos estudiado en la confesión de fe hasta aquí. Capítulo 1 vimos de Dios y las Sagradas Escrituras. Capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Capítulo 3 estudió del decreto de Dios. Capítulo 4 de la creación. Capítulo 5 vimos de la providencia divina. Capítulo 6 vimos de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Capítulo 7 vimos del pacto de Dios. Capítulo 8 estudiamos de Cristo el mediador. Capítulo 9 vimos del libre albedrío. Capítulo 10 del llamamiento eficaz. Capítulo 11 de la justificación. Capítulo 12 de la adopción. Capítulo 13 de la santificación, capítulo 14 de la fe salvadora, capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación, capítulo 16 que expuso nuestro hermano Jader el domingo pasado de las buenas obras, y hoy nos encontramos en el capítulo 7 de la perseverancia de los santos. La estructura de la confesión de fe es como la pueden ver ahí. Los fundamentos de la doctrina están dados de los capítulos 1 al 6. Del pacto trata la confesión de los capítulos 7 al 20. De la libertad cristiana, que pronto llegaremos allí, de los capítulos 21 al 30. Y la confesión de fe trata los acontecimientos futuros o escatológicos de los capítulos 31 y 32.
El esquema del capítulo de hoy contiene 3 párrafos. El párrafo 1 lo hemos llamado el hecho de la perseverancia. El párrafo 2, los fundamentos de la perseverancia. El párrafo 3, la dificultad de la perseverancia. Hoy estaremos viendo la introducción y el capítulo 1 con la dirección de nuestro Dios. Bien, adentrémonos entonces en la doctrina. ¿Puede un verdadero cristiano caer de la gracia? ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué entendemos por la perseverancia de los santos? ¿Importa lo que hagamos? ¿Debemos ser pasivos y no hacer nada? ¿Qué pasajes respaldan esta doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Qué hay de los pasajes que hablan de la apostasía y de los que vuelven atrás y abandonan la fe? ¿Cómo pues sostener esto a la luz de esta doctrina? Esta doctrina de la perseverancia responde precisamente a todas estas preguntas. ¿Qué han creído los reformadores? Los reformados, siguiendo la tradición calvinista, creen que la perseverancia, o creemos que la perseverancia de los santos, conocida también como la seguridad eterna, es una doctrina bíblica, que es lo que vamos a mostrar. Se considera que una persona es genuinamente salva por la gracia de Dios a través de Jesucristo cuando ha creído realmente y que perseverará en la fe hasta el final y no podrá perder su salvación. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura. Esta doctrina está basada fundamentalmente en la creencia de que la salvación es obra exclusivamente de Dios, desde la elección hasta la glorificación. Y que es Dios el que sostiene al creyente, no el creyente el que se sostiene en la fe, no. Esta doctrina, como todas las doctrinas reformadas, exalta a Dios y humilla al hombre. A Dios lo vemos grande, al hombre pequeño. Así es como nuestras doctrinas reformadas hacen ver al Señor. Vamos a ver algunas opiniones de los padres de la iglesia y de los reformados sobre esta doctrina. ¿Qué pensaban? Agustín. ¿Qué pensaba Agustín? Ningún santo deja de mantener su perseverancia en la santidad hasta el fin. Eso era lo que Agustín sostenía. Lutero, escribiendo en su obra del tormento de la duda a la certeza de la salvación. No malinterpretemos lo que Lutero va a decir aquí. Dios podría ser el más tonto de todos los seres si habiéndonos dado a su Hijo las Escrituras y los profetas, y a pesar de esos dones, quisiera que permaneciéramos inseguros y en duda acerca de nuestra salvación. Muy buen comentario el de Lutero. ¿Cómo han definido los reformadores qué es la perseverancia de los santos? Ya nos podremos estar preguntando, bueno, pero ¿en qué consiste esta doctrina? ¿Qué es? Veamos cómo la han definido algunos de los reformados. Wayne Grudem define la perseverancia de los santos de esta manera. La perseverancia de los santos significa que todos aquellos que verdaderamente nacen de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas, y que solo aquellos que perseveran hasta el final han nacido verdaderamente de nuevo. Esta doctrina, contrariamente a algunas caricaturas y memes que circulan en redes, no apoya, como lo vamos a ver más adelante, una vida relajada, descuidada, no. Vamos a ver que por el contrario, esta doctrina nos enseña que los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, como son los verdaderos cristianos, perseverarán en toda santidad. Eso lo vamos a ver más adelante.
Escribiendo a los filipenses, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está la promesa de Dios, que lo que Él comienza en nuestras almas, Él tiene la intención de terminarlo. Así que el antiguo axioma en la teología reformada sobre la perseverancia de los santos es este. Miren el axioma que tenían los reformados. Si la tienes, es decir, si tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia, no la perderás, o sea, la salvación, nunca la perderás. Si la pierdes, nunca la tuviste. Este era el axioma de los reformados. En el contexto en que escriben nuestros hermanos reformados, en el contexto del siglo XVI-XVII, esto es una defensa contra algunas doctrinas que se habían levantado en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos. Por ejemplo, contra los arminianos. Los arminianos, por otro lado, creen que la perseverancia es condicional. Y esto lo sabemos porque la mayoría vienen de iglesias arminianas y que depende de la fidelidad continua del creyente. Mientras que los reformados enfatizan la perseverancia incondicional basado solo en la gracia de Dios. Así ellos aplican la redención personal, haciéndola depender de la voluntad libre del hombre. Y no solo sostienen esto, sino que ellos dicen que no solo es posible, sino que sucede con frecuencia que personas verdaderamente regeneradas, por su negligencia en el uso de los dones de la gracia y por contristar al Espíritu Santo, caen del todo. Y si permanecen así por mucho tiempo, caen por siempre de la gracia a una reprobación eterna. Los reformados por eso se levantaron estableciendo esta doctrina de la perseverancia de los santos, refutando precisamente esto, que un santo no podrá caer de su estado de gracia, que es el propósito de esta lección, dejarlo claro. También es una defensa contra los romanistas, que en una de sus declaraciones dice lo siguiente. Mire lo que sostiene Roma. Esto lo vimos cuando expuse la doctrina del decreto. Si alguno sostiene que el hombre justificado una vez no puede caer de la gracia, y entonces que el que cae y peca nunca fue justificado, verdaderamente sea maldito. Ellos niegan totalmente de la doctrina de la justificación por la fe, y para ellos un cristiano, según uno de sus siervos, pues uno de los seguidores de la Iglesia Católica, cualquier feligrés que peca debe ser reconciliado a través de la penitencia y de la confesión sacerdotal. Así es que ellos piensan que se puede restaurar la gracia. John Owen fue uno de los puritanos que más escribió sobre este tema, porque John Owen, que era un erudito, predicaba fervientemente en contra de esta doctrina. Owen escribió más de 500 páginas para demostrar la doctrina de la perseverancia de los santos. Un hombre también muy conocido como fue John Wesley, un hombre que el Señor usó mucho, predicaba también en contra de la doctrina de la elección y de la perseverancia de los santos. Por eso nuestros hermanos reformados se dieron a la tarea de establecer en la confesión de fe esta doctrina. Esta doctrina de la perseverancia de los santos hace parte de las doctrinas de la gracia, que allá las pueden ver. Esta doctrina está fundamentada también con algunas de las doctrinas que hemos visto, como lo pueden ver ahí en la diapositiva.
la elección, que es la obra del Padre. Si Dios desde la eternidad le ha placido seleccionar a un pueblo en particular para darlo al Señor Jesucristo, a quien nos redimirá Cristo del pecado para estar por siempre con Él, si la salvación no dependía de nosotros, ¿cómo pues podría la perseverancia depender completamente de nosotros? Quien acepta la elección, pongan cuidado, quien acepta la doctrina de la elección incondicional debe creer también en la doctrina de la perseverancia. Dice un comentador reformado, es lógicamente necesario pues afirmar lo contrario, es decir, que Dios ha elegido incondicionalmente a una persona para ser salva, pero no ha elegido perseverar en esa persona en particular, lo cual es absurdo a primera vista. Por lo tanto, quien acepta la elección incondicional inevitablemente debe aceptar la perseverancia de los santos, pues rechazar esta doctrina es afirmar que Dios no salva a quienes se ha propuesto salvar. Sería ilógico que Dios escogió un pueblo, nos eligió y no lo pueda llevar a la glorificación. Está basada en la doctrina de la regeneración, que es una obra total del Espíritu Santo. A través de la regeneración hemos sido hechas nuevas criaturas, se nos ha dado un nuevo corazón. Lo vimos en ese pasaje de Ezequiel y de Jeremías 31, donde Él se hace el nuevo pacto y nos da un nuevo corazón para que le podamos obedecer. ¿Qué sucede cuando supuestamente una persona pierde su salvación? Se vuelve entonces no regenerada, recupera su vieja naturaleza, se vuelve no nacida de nuevo. Ver la dificultad que trae esta doctrina de la apostasía, es simplemente imposible que tal cosa suceda. Y no se han preguntado, ¿y qué pasa si la persona pierde su salvación y luego viene al Señor Jesús de nuevo? Hace Dios que nazca de nuevo, y si la vuelve a perder, y entonces la vuelve a recuperar, ¿y cómo sabe cuando la pierde y cómo sabe cuando la recupera? O sea que la salvación está en las manos del hombre, y la Escritura dice que la salvación es de Jehová. Justificación es la obra del Hijo. La justificación es un acto legal de Dios, que lo vimos, por el cual Él declara libre a los pecadores de toda culpa, y debido esto a la obra de Cristo, nuestro pecado fue puesto sobre Él y recibimos su perdón. Como Romanos 8:1 lo declara, ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sucede pues que el veredicto de Dios para un creyente supuestamente regenerado se vuelve nulo después que esa persona se aparta? La persona entonces se vuelve injustificada, pierde su justificación. Si el Señor nos ha justificado una vez para siempre como un acto legal, pero ¿cómo puede ser eso si ya Dios nos ha declarado justos? Y precisamente no basándose en nada en nosotros mismos como lo vimos, sino por su pura gracia. La idea de que los creyentes justificados llegaron a ser injustificados no creyentes, esta doctrina no se encuentra en el Nuevo Testamento y tiene grandes implicaciones en la doctrina de la justificación gratuita solo por fe. Aquellos que creen tales cosas, que tales cosas suceden, prácticamente creen en una justificación por obras y en una perseverancia igualmente por obras. La justificación es una vez, es un acto legal y fue declarada una vez para siempre. El Señor no nos justifica ni 2 ni 3 veces como acto legal. Seguridad de salvación. La perseverancia de los santos proporciona la seguridad al creyente, que su salvación no está a merced de su propia inestabilidad, como creen los arminianos, o falta de fe,
sino que está arraigada en el poder y la fidelidad de Dios, que es una obra de Dios. La perseverancia es una obra de Dios en el cual de Dios en el creyente, no una conquista humana. Esta doctrina hace énfasis en la gracia. La doctrina enfatiza la gracia de Dios como la fuente de la salvación y la perseverancia, más que cualquier esfuerzo del hombre. En resumen, para sentar esta introducción, la perseverancia de los santos desde la perspectiva reformada es una doctrina que afirma que aquellos que han sido verdaderamente salvos por gracia perseverarán hasta el final, no por sus propios méritos, sino por la fidelidad y el poder de Dios. Vamos a la declaración del primer párrafo. Ahora en sus confesiones de fe, capítulo 7 de la perseverancia de los santos. 17. Leamos. Es un párrafo largo, así que vamos a leerlo más bien rápido. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, o sea Dios, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esta declaración como este párrafo es tan grande, pues trataremos de analizarlo, como les he dicho, por los numerales que él trae. Numeral 1, 2, 3. La primera declaración que se hace, pues, hemos titulado este párrafo el hecho de la perseverancia. Les voy a leer rápidamente esta primera porción para que la tengan en la mente y la podamos analizar a la luz de la Escritura. La primera declaración dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y llamado eficazmente y santificados por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Ya que este párrafo comienza enumerando estas cosas, no podemos sino esperar tal declaración. Si Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, lo estudiamos en los capítulos 3, 5, la del decreto y la doctrina de la providencia. Si incluso Él mismo nos elige, nos llama, nos justifica y nos adopta y nos santifica, ¿cómo puede ser que Dios pueda fallar en su propósito
de la perseverancia y que nos perdamos con perdición eterna. No puede. Los elegidos ciertamente perseverarán en el estado de gracia. Esta es una redacción larga pero hermosa que la confesión hace de la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo primero que la confesión hace es decir quiénes son los sujetos de la perseverancia. Nuestros hermanos no van a dar aquí falsas expectativas. Ellos van a dar 4 características de los que verdaderamente perseveran en la fe. ¿Quiénes son? Los que Dios ha aceptado en el amado, los que ha llamado eficazmente, los que han sido santificados por su Espíritu y a quienes les ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Lo primero, aceptados en el amado, aquellos que dependen de Cristo como el único camino al Padre, como el único medio de salvación. Es el Padre quien le ha dado a su Hijo un pueblo, a Cristo. No se refiere, pongan cuidado, esto no se refieren a los que una vez hicieron una declaración, no, pero es que yo hice una oración de fe y acepté a Cristo. No está hablando de eso. Esto no se trata de una oración de fe, no. No es los que han aceptado a Cristo, es los que el Señor ha aceptado en el amado. Pues la Escritura dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los que han sido llamados eficazmente, esto es, los que han experimentado un cambio en su vida, aquel cuyo corazón ha sido transformado. No se refiere al llamamiento general, sino ese llamado que nos traspasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. Se refiere a los que Dios abre su corazón, como si recuerdan el texto de Hechos, cuando el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la predicación de Pablo y creyera. Se refiere a ese llamado. Los que son santificados por su Espíritu. Te estarás preguntando, bueno, y es para mí la promesa de perseverar hasta el fin. Yo seré uno de esos. Respuesta: hay evidencia de una vida de santidad en ti. Está el Espíritu de Dios obrando realmente en tu vida. Estás dando fruto. Tu vida ya no puede ser igual. Esto no es simplemente para los que tienen una profesión de fe externa y han hecho algunas reformas en su vida. Es decir, no, pero yo ya no soy tan grosero, no, yo ya no tomo. No son para ese tipo de reformas externas. Es para los que de verdad han sido regenerados por el Santo Espíritu, a los que les ha dado la dádiva de la preciosa fe. No toda clase de creyentes, esto es muy importante. La perseverancia de los santos, presten atención, la perseverancia de los santos no significa que todos los que pretenden ser cristianos o aún nos parecen ser cristianos perseveren. No es para todo tipo, son para los verdaderos santos, los que se dice que perseverarán. Pero ¿en qué perseveran los santos? La pregunta es, ¿en qué perseveran los santos y por qué no pueden caer del estado de gracia? Bien, la confesión dice que los santos perseveran ¿en qué? En la fe, la preciosa fe que el Señor nos ha dado. En arrepentimiento, sabemos que ofendemos al Señor y a diario vamos a renovar nuestro arrepentimiento. En amor, el amor que ha sido derramado en nosotros a través del Santo Espíritu. En esperanza, la esperanza de que un día estaremos por la eternidad con Él, y en el gozo del Evangelio, que a pesar de las tribulaciones y las penas, nos gozamos en el Señor. Los santos perseveran en un estado de gracia, que es todo lo contrario a perseverar en el pecado. Eso es lo que hacen los santos, perseveran en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Lo opuesto totalmente a perseverar en el pecado. ¿Y por qué perseveran? Porque la obra que Dios comienza en ellos no se deja a medio camino. ¿Qué dice Filipenses 1:6?
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, ahí está pues la promesa. La promesa es que el Señor que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Mire, eso no lo tengo proyectado, se los voy a leer. Calvino, comentando este pasaje, dice: Él no es guardián de nuestra salvación por un solo día, sino que se ocupará de ella hasta el final. El Señor no nos salvó por un día, por una semana o por un mes, nos salvó hasta el final. William Bray dice que animó a su congregación diciendo sobre este pasaje: la gracia que llama de Dios nos asegura su gracia que confirma. Eso debería animarnos totalmente. La gracia que llama de Dios afirma su gracia que confirma. La confesión dice: y no pueden caer total ni definitivamente. Muchos al oír hablar de esta doctrina sienten hasta rabia, pero como que nunca pueden caer, ni total ni definitivamente. Y piensan, como es este punto de nuestra discusión, piensan que esta doctrina da licencia para pecar. Eso piensan allá afuera y lo enseñan. No, es que a ustedes les enseñan que una vez salvos, siempre salvos. No, hermanos, esto no es lo mismo que salvos, siempre salvos. Y entonces llevo una vida como quiero y en pecado. De hecho, si esto piensas, nunca has sido salvo. Es todo lo contrario. El Espíritu nos ha dado vida para amar a Cristo, para amar sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta doctrina no promueve una vida licenciosa, al contrario nos anima a buscar la santidad. Deberíamos decir: una vez salvos, siempre santos. John Owen comenta: la gracia no anula nuestra responsabilidad, sino que nos capacita para cumplirla. Eso es lo que hace la gracia de Dios, nos capacita para cumplirla. No nos exime de ningún deber, sino que nos capacita para el desempeño de la misma. Dice Owen: en lugar de promover una vida relajada, la perseverancia promete la seguridad de la salvación eterna, por el único camino que llevará al pecador al cielo, y es el camino de la santidad. Pues el mismo Dios que ha decretado el fin, ha decretado los medios. Si recuerdan, lo estudiamos en la doctrina del decreto. Esto no se trata de que soy salvo y puedo vivir como quiero, no hago nada, no persevero, llevo una vida de pecado. No, el que tal piensa, de hecho ya está descalificado porque no es un creyente. Otra objeción que se hace a esta doctrina es, y yo sé que tal vez muchos de ustedes ya la estaban pensando, pero ¿cómo que no pueden caer del estado de gracia? Si yo conozco a alguien que era cristiano, pero se apartó, ya no, ¿quién de nosotros no conoce a alguien así, cierto? Ya no viene a la iglesia y hasta lo veo por ahí hasta renegando y maldiciendo del evangelio, cierto, eso no se puede negar. Dice: tal persona, comenta un erudito, parece haber caído de la gracia. Presten atención, tal persona parece haber caído de la gracia. Decimos parece porque el apóstol Juan nos dice lo que realmente sucede en tales casos. ¿Qué dice el apóstol Juan? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire cómo lo explica uno de nuestros hermanos reformados.
aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Tales casos comprueban, no que los creyentes puedan caer de la gracia, mas solo prueban que podemos ser engañados por falsas apariencias y profesiones. Porque si fueran de nosotros, dice Juan, se hubieran quedado. ¿Qué prueba eso? Sí, que nosotros podemos ser engañados y ver a alguien que aparentemente tiene una profesión de fe, pero si no es un verdadero santo, saldrá, porque el apóstol es muy claro, salieron porque no eran de nosotros. Watson, comentando sobre esto, dice, mire lo que Thomas Watson dice, que los cometas caigan no significa que las estrellas también. Algunos parecen estrellas, pero tan solo eran cometas. Eso es lo que pasa. Algunos parecen estrellas, pero tan solo eran cometas. ¿Hasta cuánto tiempo perseverarán? La confesión da la respuesta, hasta el fin. Su significado es que perseverarán hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. En la creación, cuando Dios hizo toda su creación, Él no la abandonó y dijo, bueno, ya hice la creación, no. La escritura que dice que Él la sostiene por la palabra de su poder. Él sostiene, Él no dejó la creación a la deriva. Si eso fuera, ya sabemos lo que hubiera pasado. Así es con nuestra salvación. Él no nos dio la salvación, bueno, lo salvé, ahí los dejo, depende de ustedes si llegan a la salvación o no. No, hermanos, así no es. El mismo Dios que nos dio la salvación ha prometido ayudarnos a perseverar hasta el fin. Así pues que la causa por la que perseveramos es Dios, que entre otras cosas la confesión dice que sigue nutriendo en nosotros esas virtudes de fe, amor y que ha derramado el Espíritu Santo. La confesión trae como base bíblica este pasaje de Juan 10, 28 y 29. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren esa preciosa imagen que les dije que grabaran. La mayoría de todos los reformados están de acuerdo que si en la Escritura no hubiera sino un solo pasaje para apoyar esta doctrina, como es este de Juan 10, 28 y 29, fuera más que suficiente. Si no hubiera sino un solo pasaje y fuera fuera suficiente para demostrar la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Y yo les doy vida eterna. ¿Y vida eterna es qué? Eterna. Él no dice, y yo les daré si logran perseverar. No, y yo les doy. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vayan grabando la imagen. Y no perecerán jamás, dice el pasaje. ¿Y no perecerán cuándo? Jamás. O sea que el Señor está diciendo, es imposible. ¿Por qué? Porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mire dónde estamos, entre la mano del Hijo y del Padre. Mire la mano de Cristo, lo que les dije, sosteniéndonos. Nosotros no somos los que nos sostenemos, es Dios el que nos sostiene. Por eso es que perseveramos, porque estamos en sus manos, estamos escondidos en la mano de Dios. Nadie, algunos dicen, y eso lo han escuchado ustedes afuera, sí, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, pero ellos sí pueden zafarse, es lo que dicen. Eso no tiene ningún sentido, el texto declara que nadie. Y ese nadie incluye también al creyente. Ahora, tienen razón, si por nosotros fuera nos zafaríamos, pero por eso es que
Por eso es que la declaración es que Dios nos tiene en sus manos, porque si fuera por nosotros nos apartaríamos tras cualquier tentación y cualquier pecado. La confesión también trae otra segunda base, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Mire lo que Pablo declara, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor no necesita adivinar ni estar esperando si vamos a perseverar o no. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está la doctrina. Perseveran en santidad y se apartan del pecado. Como el tiempo va avanzando, vamos a avanzar en estas dos declaraciones que nos faltan. La segunda declaración, la segunda parte dice: y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, es la segunda declaración del párrafo, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Esto lo hemos llamado los obstáculos de la perseverancia. No significa pues que, como lo vimos, los santos no caerán. Esto no significa que el camino sea fácil. De hecho, la confesión está aquí hablando de tormentas e inundaciones. Dice que surgen y nos golpean. ¿A quién no nos ha golpeado alguna vez una tormenta, una duda? Dice más, sin embargo, nada ni nadie puede hacernos perder ese fundamento y roca sobre la que por la fe estamos afianzados, como Pablo lo dice. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Y él dice que nada nos puede separar del amor de Dios. En esas tormentas e inundaciones por las tentaciones de Satanás y la visión sensible de la luz y el amor de Dios puede nublarse y oscurecerse por un tiempo. Creo que la mayoría lo hemos experimentado y podemos llegar a lo que los reformadores han llamado como un declive espiritual, cuando empezamos a decaer espiritualmente. Todos hemos experimentado eso, hasta los santos que la Escritura nos registra. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Asá. Vamos al Salmo 73, vamos a ver primero el verso 2, que dice: en cuanto a mí, dice Asá, texto que casi todos conocemos, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asá estaba, como dice la confesión de fe, oscurecido, nublado, porque veía que al impío que prosperaba, ¿cierto?, le iba bien, no tenían problemas, y el justo era agobiado, pasaba por estas tormentas, Satanás encima. Así estaba Asá, como lo describe la confesión de fe. Pero ¿qué nos dice Asá? ¿Por qué es que él no resbaló? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué fue que Asá no se perdió? Pues él mismo lo dice, verso 23 y 24. Con todo yo siempre estuve contigo, mire, me tomaste de la mano derecha, como lo vimos en la imagen, me tomaste. No es que nosotros lo tomemos, no, el Señor es el que nos toma. Me has guiado según tu consejo. ¿Y qué dice? ¿Y después qué? Me recibirás en gloria, la glorificación. Ahí está la doctrina de la perseverancia. No cayó porque el Señor lo sostenía. Y tenemos muchos otros ejemplos. La base bíblica que la confesión de fe usa varios, pero solo escogimos algunos, es primera los Corintios 11:32, que dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué es que nos castiga el Señor? ¿Para ser condenados? ¿Para perder la salvación? No, mire, ¿para que qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es que el Padre a su Hijo que ama, lo disciplina, lo corrige y lo castiga, para que no nos seamos condenados con el mundo.
La tercera declaración que la confesión hace ahí en este párrafo, dice, Él sin embargo sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos, y sus nombres escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Título para esta porción es nuestra seguridad de perseverar. Dios nos guarda y es inmutable. La confesión dice, pero Él sigue siendo el mismo. Sí, aunque venimos siendo atacados por el enemigo y estamos luchando o cediendo a la tentación, por eso es que necesitamos restauración. Dice, incluso en esas tormentas e inundaciones, podemos estar, dice la confesión, seguros de ser guardados por el poder de Dios para la salvación y el disfrute de nuestra posesión adquirida. El Señor no es como las margaritas, cuando las margaritas, te quiero, no te quiero. No, el Señor no es así. Miren, Dios no es como la margarita, Él ha determinado amarnos, no por nada que vio en nosotros, sino por su pura voluntad. Él es inmutable. El hecho de que los elegidos no pueden perder su salvación se demuestra aún más por el hecho de que, como la confesión dice, estamos grabados ¿dónde? En la palma de sus manos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando dice que estamos grabados en la palma de sus manos, la confesión toma Isaías 49:16. Todo esto se da para confianza y el aliento de los creyentes en la fidelidad, la bondad, la gracia, la promesa y el poder de Dios. ¿Qué significa grabados en sus manos? Significa que el creyente está en la mano de Dios y nadie lo puede arrebatar. Tiene un significado profundo y consolador y significa amor, cuidado y recuerdo constante e imborrable de Dios por su pueblo. Porque en el contexto de este pasaje, en el verso 14 de Isaías 49, Sión había dicho, el Señor se olvidó de mí, pero el Señor le responde, nunca me olvidaré de ti, pues estás grabado en la palma de mi mano. Base bíblica, para que vamos terminando. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. Efesios 1:14, que es la zarra de nuestra herencia, o sea el Santo Espíritu, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primera de Pedro 1:5, texto también determinante, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Mire, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro es clarísimo. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este primer párrafo y de esta introducción? 1. Que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia, es decir, ni total ni definitivamente. Eso es lo que creemos. Un verdadero creyente jamás podrá caer de la gracia. 2. Que sin duda perseverará en ella hasta el fin, pues Él lo ha prometido. 3. Que no todos los que van o vienen a una iglesia y dicen creer en Cristo son verdaderos creyentes. Recordemos el comentario de Watson. Algunos parecen estrellas, pero son solo cometas. 4. Que perseveramos solo porque Dios en su gracia y poder nos preserva. Esa es la declaración contundente de nosotros como iglesia reformada. ¿Por qué perseveramos? Solo por la gracia y el poder de Dios. 5. Que la perseverancia de los santos proporciona seguridad al creyente. No se los avancé, ¿o sí? Ya que su salvación no está a merced de su propia inestabilidad o falta de fe, sino que está arraigada en el poder y la fidelidad de Dios. Y 6.
La perseverancia es una obra de Dios en el creyente. Esto no es una conquista o logro humano, como los arminianos dicen que está al libre albedrío. No, mis hermanos, esto es una obra de Dios en el creyente. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta preciosa doctrina de la perseverancia de los santos, que como iglesia reformada sostenemos, creemos que está firme, arraigada en la Escritura. De que un verdadero santo jamás puede caer de la fe, es claro por la declaración de nuestro Señor: y yo les doy vida y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de la mano del Señor ni de la mano del Padre. Padre amado, gracias pues damos por esta preciosa doctrina, este estudio. Ahora prepara nuestros corazones para lo que resta, Señor, del culto como iglesia local. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.